Miércoles 10 de agosto. San Lorenzo, diácono y mártir. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Según Juan 12:24. El que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Hoy la liturgia de la Iglesia hace un paréntesis en la continuidad del Evangelio de San Mateo que vamos siguiendo en esta semana. Es bueno recordar que Mateo ha construido su Evangelio a base de 5 grandes discursos. Hasta ahora hemos meditado el discurso del Sermón del Monte, el discurso misionero, el discurso de las parábolas. Y ahora comenzamos el cuarto discurso, que es el discurso eclesial. Y este último en concreto señala las actitudes y normas de conducta para las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana. Y Mateo afronta un problema que se da no solamente en el mundo político y social, sino también en la Iglesia. ¿Quién decide? ¿Quién manda? ¿Quién organiza? ¿Y quién administra los bienes de la salvación de la comunidad eclesial? En razón de ello, no es gratuita la pregunta que le hacen a Jesús: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús desconcierta a sus allegados. No es el que tiene más poder, sino el que tiene más capacidad de entrega y de servicio, el que se hace humilde, sencillo, pequeño y cercano a los pobres y necesitados. Esperaban como respuesta que les dijera que es el que sobresale, que está por encima de los demás, tiene más medios, capacidades y recursos, medios o dotes de mando. Les dejó defraudados, pues sencillamente el criterio será la capacidad de sintonizar y tener empatía con los marginados, los postergados, excluidos y descartables de nuestro mundo y comunidad. Y toma como paradigma a los niños que eran, juntamente con las mujeres, quienes ocupaban el último peldaño de la sociedad. El paréntesis de la liturgia de hoy es confrontarnos con quienes son aquellos que se aman a sí mismos, quienes son los que se pierden, quienes son la tierra buena, que deja sembrar en sus vidas el proyecto de Dios, y los que dan fruto abundante de paz, ternura, amor, misericordia, cercanía y gratuidad. Y para ello, hoy nos pone modelos, testigos y ejemplos a seguir: San Pablo, San Lorenzo y Santa Benedicta, más conocida como Edith Stein. Pablo, discípulo del Señor; San Lorenzo, del siglo III; y Edith Stein, religiosa carmelita exterminada en los campos de concentración de Auschwitz y cámaras de gas del ejército nazi. ¿Cómo nos enseña Pablo que debe ser el ejercicio del ministerio en la Iglesia? Enumera los derechos de los que podría estar disfrutando en su calidad de apóstol
y a los que ha renunciado libremente por el bien de la comunidad, como el comer y beber a expensas de la comunidad, o ser acompañado en sus correrías apostólicas por una esposa cristiana como los demás apóstoles. A Pablo le indigna que le critiquen el derecho y la libertad de trabajar con sus propias manos para su propio sustento y no ser gravoso a nadie. Esto del trabajo manual de Pablo, humilde tejedor de tiendas y toldos, iba en contra de la cultura greco-romana, que consideraba todo trabajo manual como un quehacer de esclavos y, por lo tanto, indigno de un apóstol y fundador de comunidades cristianas. San Lorenzo fue martirizado 4 días después de la muerte del Papa Sixto II. El relato de su pasión narra que, después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana, habría sido quemado en una parrilla por excepción en lugar de ser decapitado, según la costumbre romana. Las actas de los mártires cuentan que cuando lo apresaron pensaban apoderarse de los bienes materiales de la comunidad, pero las actas nos dicen que San Lorenzo les mostró a los pobres y los mendigos a quienes solía socorrer y a quienes les había entregado todos los bienes disponibles, diciendo: «He aquí los tesoros de la Iglesia». Edith Stein nació en 1891 en Breslavia, hija de padres hebreos. Tenía una gran formación académica que adquirió de mano del gran filósofo Edmundo Husserl. Gracias a la lectura accidental de la vida de Santa Teresa de Ávila, inicia su conversión al catolicismo. En octubre de 1933, decide entrar al Carmelo de Colonia. Los conflictos xenofóbicos la obligan a trasladarse a otro Carmelo en Holanda, pero es arrestada y enviada al campo de concentración de Auschwitz, muriendo en la cámara de gas en 1942. Y no deja de ser coincidencia que el cardenal Michael Cerny, prefecto de la Congregación del Desarrollo en Roma, también de origen judío, de fe católica y religioso, diera testimonio de esta santa visitando su tumba recientemente. Jesús nos dice que no debemos buscarnos a nosotros mismos, y San Pablo nos recuerda que quien siembra poco, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Tanto Pablo como San Lorenzo y Santa Edith Stein en sus vidas fueron los que sembraron y repartieron a manos llenas a los pobres. Por eso su justicia permanece eternamente. Terminamos pidiendo para que San Pablo, San Lorenzo y Santa Edith Stein sean modelo, ejemplo para todos nosotros y, como nos dice el mismo Jesús, para que seamos sus servidores, porque el que me sirve será honrado por mi Padre. Amén.